Muy buenas tardes, hermanos. Estamos aquí nuevamente para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Estamos haciendo una prueba nuevamente de sonido. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos aquí nuevamente para ver cómo está. Todo está bien. Estamos aquí otro sábado de tarde más para estudiar la palabra de nuestro Dios. Nuevamente, un momento que sacamos para encontrarnos con la palabra de Dios y estudiarla para poder entender la voluntad de Dios para con nosotros y el deseo que Él tiene para que nosotros podamos ser salvos y para que podamos ayudarlo a Él a que las almas también quieran alcanzar la salvación. En esta tarde vamos a leer el matinal que lleva como nombre Exaltar a Jesús. Para el día 23 de septiembre, el matinal que lleva como nombre Exaltar a Jesús, para el día 23 de septiembre, titulado Apoyo firme en Cristo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Ocasionalmente el alma se estremece al sentir su indignidad, pero esto no es evidencia de que Dios haya cambiado respecto a nosotros o nosotros con respecto a Dios. Por fe debemos aferrarnos de la mano de Cristo y confiar en Él tan plenamente en la oscuridad como en la luz. Escuchen ahora. Satanás puede susurrar: tú eres un pecador demasiado grande para que Cristo te salve. Acuérdense, estamos leyendo estos matinales, estos cortos minutos antes de comenzar el estudio, para poder dar luz, para poder aclarar. No estamos refutando como per se, sino que estamos aclarando errores de ministerios que dicen que después de usted ser justificado ya no puede cometer un solo pecado más, porque si no, Dios te estás perdido, te llevó Satanás, eres un hijo de aquel. Que cuando una persona se va de la iglesia no puede volver a regresar y ser bautizado, el que comete adulterio también, porque eso es un pecado planificado y todo eso. Aquí dice, voy a volver a leer, Satanás puede susurrar: tú eres un pecador demasiado grande para que Cristo te salve. Si bien debemos reconocer que somos en verdad pecaminosos e indignos, debemos afrontar al tentador exclamando: en virtud de la expiación me aferro de Cristo como mi Salvador. No confío en mis propios méritos, sino en la preciosa sangre de Jesús que me purifica. En este mismo momento hago reposar mi alma en Cristo. La vida del cristiano debe caracterizarse por la fe viva y constante. Lo que trae paz y seguridad al alma es la confianza inquebrantable en Cristo. Quiero aclarar, acuérdense, tenemos que buscar con el poder de Dios luchar para vencer el pecado. ¿Ok? No es que no debamos vencer el pecado antes de que se cierre la puerta de la gracia. Es que no podemos condenar a alguien que está con Dios, que camina con Dios, que ha sido bautizado, que está tratando, pero que en un momento de flaqueza cae. No podemos condenarlo, porque aquí dice que no es así. El único que nos dice que somos muy pecadores para que Cristo nos salve es Satanás. Cada obstáculo, cada enemigo interior no hace sino aumentar nuestra necesidad de Cristo. El Salvador vino para quitar nuestro corazón de piedra y darnos uno de carne. Vayamos a Él en busca de gracia especial para vencer nuestras faltas y defectos peculiares. Cuando nos asalte la tentación, resistamos decididamente los impulsos malignos. Digámosle a nuestra alma:
¿Cómo podría yo deshonrar a mi Redentor? Me he entregado a Cristo, no puedo hacer las obras de Satanás. Hemos de clamar a nuestro amante Salvador para que nos ayude a sacrificar todo ídolo y a apartarnos de todo pecado acariciado. ¿Están escuchando? ¿Ven el balance? Que nosotros tenemos que buscar la ayuda de Dios para vencer el pecado, pero no condenar a aquel que todavía está luchando para vencer por el pecado. Que el ojo de la fe vea a Jesús de pie ante el trono del Padre, presentando sus manos heridas mientras ruega por nosotros. Debemos creer que desde nuestro precioso Salvador llega hasta nosotros su fortaleza. Contemplemos por fe las coronas apartadas para los que obtengan la victoria. Escuchemos el cántico gozoso de los redimidos. Digno es el Cordero que fue inmolado y que nos ha redimido para Dios. Esforcémonos porque estas escenas lleguen a ser reales. Esteban, el primer mártir cristiano, en su terrible conflicto con los principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, exclamó: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la mano derecha de Dios. El Salvador del mundo fue revelado, mirándolo desde el cielo con más profundo interés, y la gloriosa luz del rostro de Jesucristo brilló sobre Esteban con tal resplandor que aún sus enemigos vieron como su rostro brillaba como el de un ángel. Si tan solo permitiésemos que nuestras mentes se concentraran más sobre Cristo y el mundo celestial, obtendríamos un poderoso estímulo y apoyo en nuestra lucha para ganar las batallas del Señor. El orgullo y el amor de este mundo perderán su poder mientras contemplemos la gloria de esa tierra mejor que pronto pasará a ser nuestro hogar. Cuando las compara con la belleza de Cristo, todas las atracciones terrenales llegan a parecer insignificantes. Estábamos estudiando esta mañana en la escuela sabática de nuestra iglesia. La lección hablaba acerca de Pedro. Estas personas, estos ministerios, Nelson Cuarto Ángel, Víctor Rodríguez, dicen que los apóstoles, después de ser justificados, no cometieron ningún pecado. Vamos a hablar 5 minutos acerca de la situación de Pedro. Pedro fue llevado a donde Cristo por su hermano Andrés, y Cristo lo ama desde el primer momento que lo ve. Y Cristo dice que tú eres Pedro y voy a hacer muchas grandes cosas contigo. Voy a fundar la iglesia sobre la roca que soy yo, Cristo, pero tú vas a ser un apoyo también para todos aquellos que tú les hables. Tú vas a ayudarme a salvar las almas. Pedro recibe el Espíritu Santo cuando Cristo los manda a los 12, y Pedro con los demás van de 2 en 2 y sacan demonios, sanan enfermos, predican la palabra y hacen muchas maravillas con el poder del Espíritu Santo. Llegamos al momento de la cena del Señor. Y fíjense lo que dice aquí en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 10 y 11. Ya había lavado los pies de los 12 apóstoles. Escuchen. Le dijo Jesús: el que ha sido lavado no necesita sino que se lave sus pies, porque es todo limpio. Y vosotros sois limpios, aunque no todos. Esta limpieza que Cristo está hablando aquí no es de la limpieza física, sino de la limpieza espiritual. Porque dice: y vosotros sois limpios, aunque no todos. 11. Pues él sabía en quién le iba a entregar, por eso dijo: no sois limpios todos. ¿Qué quiere decir eso? Que había 11 apóstoles que habían sido justificados, limpiados espiritualmente, limpios espirituales. Había uno que no estaba limpio porque iba a traicionar a Cristo. Espiritualmente ese uno no estaba justificado, no se había arrepentido de sus pecados,
los demás 11 apóstoles estaban empezando el proceso y ya estaban arrepentidos. Pero fíjense lo que ahora pasa con Pedro. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Fíjense, ese Pedro limpio espiritualmente, que Cristo dice que ya había recibido porción del Espíritu Santo, que había hecho milagros, que ahora Cristo dice que está limpio. Fíjense lo que Cristo le dice a ese Pedro que está limpio. Dice: dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. 32. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, presto estoy a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte. O sea, Cristo le está diciendo a Pedro: mira, Pedro, Satanás te va a tentar fuertemente, pero yo ruego para que tu fe no falle. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tú caigas, la fe en que tú puedes regresar a Cristo, en que tú puedes regresar a mí arrepentido, que esa fe no falle, para que cuando tú regreses puedas fortalecer a los demás. Y Pedro dice: no, Señor, yo no te voy a fallar, yo te voy a llegar hasta la muerte. Y Cristo le dice, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. O sea, ese Pedro que recibió el Espíritu Santo, que hizo milagros, que Cristo le dice que está limpio, ahora Cristo le está diciendo: mira, Pedro, me vas a negar. O sea que cuando Pedro negó a Cristo, Pedro sabía que estaba cometiendo un pecado a sabiendas. Pero ¿sabe por qué Pedro fue salvado y perdonado? Porque Cristo le dijo que iba a regresar. Y Pedro, cuando niega a Cristo, que el gallo canta, mira hacia el Salvador. En ese momento le dan una bofetada a Cristo y voltea la cara para ver a Pedro. Y Pedro, en los ojos de Cristo, en vez de ver condenación, en vez de ver maltrato, en vez de ver yo te lo decir, yo te lo dije que lo ibas a hacer, no, lo que Pedro vio fue amor, no fue condenación, sino que fue amor y perdón. Y Pedro salió corriendo y llega allá a Getsemaní, donde Cristo unas horas antes había estado llorando y botando sangre. Y allí pasó la noche entera, no quiso velar voluntariamente por 1 hora, y ahora tuvo que obligadamente velar la noche entera llorando y rogando por el perdón. Y ese Pedro que negó a Cristo sabiendo que lo iba a hacer, ese Pedro que había hecho milagros, que estaba limpio, niega a Cristo, y ahora Cristo, después de su resurrección, le dice: mira, Pedro, yo te perdono. Pedro, me negaste 3 veces. Pedro, ¿me amas 3 veces? Le pregunta a Cristo. Y ese Pedro, que a sabiendas cometió ese pecado después de estar limpio, después de estar justificado, a sabiendas cometió 3 veces el mismo pecado, ahora Cristo le dice: apacienta a mis ovejas. Hermanos, ¿cuántos Pedros habremos aquí hoy nosotros? ¿Cuántos? ¿Cuántos Pedros hay? Que necesitamos entender que todavía Cristo nos mira con amor, no para condenarnos, sino para decirnos: regresa, abandona eso y regresa. Por eso es que el llamado siempre es: hijo, regresa. Todavía hay gracia para aquel que aun aunque a sabienda, que aun aunque haya negado a Cristo, que aun aunque haya decidido apartarse del Señor, todavía hay tiempo y las puertas están abiertas para que volvamos al camino,
abandonemos esa maldad, abandonemos ese pecado, abandonemos al mundo y regresemos al hogar. Por eso siempre les voy a decir, estudiemos la palabra de Dios. No nos dejemos alimentar por estas personas que se dicen conocer la Biblia. La he leído hasta 50 veces, hasta 60 veces me he leído la Biblia. Me he leído todos los libros del Espíritu de Profecía. Y ahora fue que vine a encontrar que no hay perdón para aquel que después de ser limpio, justificado, peca a sabiendas y queriéndolo hacer. La vida de Pedro nos enseña que aún a sabiendas se puede pecar, pero si nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Porque ese Pedro, después de ser hipócrita negando a Cristo, fue a la casa de Cornelio y entendió que los gentiles también eran merecedores de la salvación. Ese mismo Pedro después cometió el pecado de hipocresía nuevamente. Cuando los judíos llegaron, antes de llegar los judíos, los judaizantes comía con los gentiles. Cuando llegaron los judaizantes, dejó de comer con los gentiles y se llevó muchos judíos, incluyendo a Bernabé. Y cuando Pablo lo reprendió, Pedro reconoció nuevamente su hipocresía y su negación de Cristo y pidió perdón. Se arrepintió y trató de arreglar el daño que había hecho. Así que, hermanos, estudiemos la vida de Pedro, estudiemos la vida de David, estudiemos la vida de Salomón para que podamos entender que todavía la gracia de Dios está para todo aquel que de corazón se arrepiente, confiesa y regresa al hogar y abandona todo eso que nos separa de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente estamos ante ti para pedirte perdón por nuestros pecados, para darte gracias por la sangre vertida de tu Hijo, para nosotros poder alcanzar el perdón y la salvación. Ahora que vamos a abrir tu palabra, que podamos sacar el tiempo, que no estemos a prisa, no, que se avanza, no, que saquemos el tiempo para estudiar tu palabra y poder aceptar tu voluntad para nuestras vidas. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe hoy en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. Feliz sábado, tarde para aquellos que no estuvieron con nosotros anoche y esta mañana. Nos tocó el tema de esta mañana en la iglesia. Predicamos en inglés y les soy sincero, no me siento tan seguro cuando predico en inglés como cuando predico en español, pero me pidieron que lo hiciera en inglés y yo espero que todo haya sido para la gloria y la honra de Dios. Si cometí algún error, que estoy seguro que lo cometí, yo le pido al Señor que me perdone y que me ayude a poder hacerlo más frecuente quizás, para poder hacerlo mejor y para la gloria de Dios primeramente. Bienvenida hermana Lucy, hace tiempo que no estaba con nosotros, hermana Astrid también, que el Señor las acompañe. Lo estoy viendo en el teléfono allá, pero aquí donde estoy no se ven. Por eso tengo el teléfono para poder ver las personas. Quizá haya más personas también con nosotros, si no, pues no veo su nombre, pero bienvenidos sean todos. Estamos estudiando el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Acuérdense que estamos estudiando este libro de las parábolas porque pastores por ahí dicen que las parábolas fue un invento de Cristo, que no eran reales, o sea que Cristo mintió, que eran imperfectas y que no se podían sacar doctrinas de las parábolas. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de una parábola que también es doctrina. La fuente del poder vencedor. Vamos al libro de libro de Lucas, capítulo 18. Libro de Lucas, capítulo número 18, versículos 1 al 8.
Libro de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. La oración, parte de la doctrina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sin oración no existe doctrina. Acuérdense que todas las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, fueron hechas porque los pioneros de la Iglesia Adventista oraban, meditaban y buscaban de Dios en oración para poder entender la Biblia. Así que la oración es parte de las doctrinas. Sigue diciendo el versículo 2. Diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo a fin, me fastidie. 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. 7. Y no cobrará Dios venganza por sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longánimo para con ellos. Os digo que pronto cobrará venganza por ellos, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Acuérdense que esta parábola es la parábola que Cristo presenta para que nosotros entendamos la necesidad de orar sin cesar, fervientemente, en todo tiempo, por cada situación en que nosotros estemos pasando. Capítulo 14 del libro Palabra de Vida del Gran Maestro, página 129. Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 14, página 129, titulado La Fuente del Poder Vencedor. Dice así. Cristo estaba hablando del periodo que habría de preceder inmediatamente a su segunda venida y de los peligros por los cuales deberían pasar sus discípulos. Con referencia especial a ese tiempo relató la parábola. O sea, cuando Cristo relata esta parábola, Cristo está refiriéndose especialmente al tiempo de hoy. Pero sus discípulos, es que hoy también hay discípulos de Cristo. Usted, yo, todo aquel que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús, que estudia su palabra, que testifica, que ora, que busca de Dios diariamente, es un discípulo de Cristo. Y Cristo dice, en el tiempo del fin, mis discípulos, en ese tiempo, es necesario orar siempre y no desmayar. O sea que esta parábola, además de ser dicha a los discípulos de Cristo en aquel tiempo, en el año 31, también es una parábola que nos toca hoy a los discípulos de Cristo en el año 2025. Porque estamos entrando al final de la historia de este mundo. Estamos esperando que se cumpla la última profecía antes de la venida de Cristo. El último evento antes de la venida de Cristo, ¿qué es? La ley nacional dominical que llevará a la ruina de esta nación, que llevará a la apostasía, que llevará a la ruina de esta nación y que creará un decreto de muerte, pero que habrá liberación para los discípulos de Cristo. Sigue diciendo en la página 129. El juez presentado aquí no tenía consideración por la justicia ni compasión por los dolientes. La viuda que se le presenta que le presentaba su caso había sido rechazada con persistencia.
repetidas veces había acudido a él solo para ser tratada con desprecio y ser ahuyentada del tribunal. Es triste que se vean situaciones en el pueblo de Dios que el mismo Dios llora. Traen a una mujer que cometió el pecado de adulterio antes de Cristo, para que Cristo la mandara a apedrear y lo iban a acusar ante los romanos, o la dejara libre y va a decir que no estaba siguiendo la ley de Moisés. Y Cristo tenía el derecho y el poder de condenar a esa mujer. Pero Cristo, conociendo la maldad y el corazón de aquellos que estaban en su contra, dice: si tú no tienes pecado, tira la primera piedra. Y Cristo se queda solo con María Magdalena, la hermana de Lázaro. Cristo le dice: yo a ti no te condeno. Mira, mujer, vete y no peques más. Después de ese hecho, de ese momento, dice la inspiración que a María Magdalena se le tuvieron que sacar 7 demonios. 7 demonios de la prostitución. 7 veces el mismo pecado. Después de que Cristo la perdonó la primera vez, la justificó esa primera vez, le dio el perdón, le dio la gracia y le dijo: no peques más. Ella se fue y siguió pecando, y 7 veces tuvo que Cristo sacar demonios. Al punto que cuando ya Cristo estaba listo para ir a la cruz, esa prostituta, que el mundo la rechazaba, la condenaba y la criticaba, fue la que ungió a Cristo para la sepultura. Y Cristo allí le dice: mira, María, tus pecados te son perdonados. ¿Pero por qué sus pecados fueron perdonados? Porque ella permitió que el perdón le llegara y estuvo a los pies de Cristo. Y desde ese momento no se apartó de Cristo. Quizás tú hayas cometido los pecados más bárbaros en la vida. Quizás te hayas alejado de la iglesia. Quizás estás perdido en ese mundo de pecado y de dolor. De lo único que te da es estrés, depresión. Lo único que te da es deseo de llorar todo el tiempo. ¿Sabes qué? Haz como María. Haz como María y busca el único que te puede dar consuelo, el único que te puede dar alivio a esa carga tan grande que lleva. Se llama Cristo Jesús. No le creas a Satanás que te dice: ya tú eres muy pecador, no hay esperanza para ti. No le creas a esta gente que lo único que quieren es ser utilizados por Satanás y decir: no, tú eres un pecador empedernido, tú eres un hijo de esto y lo otro. No. Créele a Cristo. Créele a Cristo. Sigue diciendo: el juez sabía que su causa era justa y podría haberla socorrido enseguida, pero no quería hacerlo. Quería demostrar su poder arbitrario y se complacía en dejarla pedir, rogar y suplicar en vano. Pero ella no quería desmayar ni desalentarse. A pesar de la indiferencia y dureza del corazón de él, insistió en su petición hasta que el juez consintió en atender su caso. Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, dijo, todavía porque esta viuda me molesta, le daré justicia, pero al fin no venga y me muela. Para salvar su reputación, para evitar que se diese publicidad a su juicio parcial y unilateral, hizo justicia a la mujer perseverante. Estamos en la página
130. Sigue así. Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea longámine. Acerca de ello, os digo que los defenderá presto. Cristo presenta aquí un agudo contraste entre el juez injusto y Dios. Escuchen. Pero espérate un momento, la parábola que Cristo hacía, siempre el juez representaba a Dios. Pero en esta parábola representa a Dios, pero en contraste. ¿Me entienden? En un contraste. Vamos a ver cuál es el contraste. Dice, Cristo presenta aquí un agudo contraste entre el juez injusto y Dios. El juez cedió a la petición de la viuda simplemente por egoísmo, a fin de quedar aliviado de su importunidad. No sentía por ella ni piedad ni compasión. Su miseria no le importaba nada. Escuchen ahora. Cuán diferente es la actitud de Dios hacia los que lo buscan. Las súplicas de los menesterosos y angustiados son consideradas por Él con infinita compasión. Hoy me dolía el corazón porque escuché a uno de estos ministerios decir que si tú estás pasando por enfermedad, si en tu familia hay enfermedad, el 98-99% es por culpa del pecado que tú cometiste. Porque Cristo dice allá en los mandamientos, porque yo castigo la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Si tu enfermedad es causa por tu pecado, entonces no es de Dios, es por tu culpa. No culpemos a Dios, porque Dios no hace eso. El que hace eso se llama Satanás. Tenemos que pagar las consecuencias del pecado, pero la enfermedad, Dios tiene el poder para eliminar esa enfermedad si Él quiere. Él lo puede hacer. Porque María, la consecuencia de su pecado fue la lepra. Pero María se arrepintió y Cristo, Dios, le sanó la lepra. Así que no condenemos a la persona. No humillemos a la persona. Vayamos a las personas y mostrémosles el amor de Cristo. No es que aguantemos el pecado o condonemos el pecado. No. El pecado hay que condenarlo. No condenemos al pecador. Todo pecado abierto hay que llamarlo por su nombre y condenar ese pecado. Pero al pecador no se puede condenar. Hay que llamar al pecador al arrepentimiento, a la confesión y al abandono del pecado. La mujer que suplicó justicia al juez había perdido a su marido por la muerte. Pobre y sin amigos, no tenía medios de salvar su fortuna arruinada. Así, por el pecado, el hombre ha perdido la relación con Dios. Por sí mismo no puede salvarse, pero en Cristo somos acercados al Padre. Los elegidos de Dios son caros a su corazón. Son aquellos a quienes Él ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para manifestar su alabanza a fin de que resplandezcan como luces en medio de las tinieblas de este mundo. El juez injusto no tenía interés especial en la viuda que lo importunaba pidiéndole liberación. Sin embargo, a fin de deshacerse de sus lastimeras súplicas, la oyó y la libró de su adversario. Pero Dios ama a sus hijos con amor infinito, pero para Él, el objeto más caro que hay en la tierra es su iglesia. Acuérdense que cuando presentamos la palabra iglesia, no estamos hablando ni de organización, ni de templos de 4 paredes.
estamos hablando de personas. Y la iglesia de Dios está constituida por pecadores. Todos, desde el pastor hasta el que limpia los baños, todos somos pecadores. Nadie puede decir, yo no peco, yo no peco, yo no peco. Nadie puede decir eso. Deuteronomio, capítulo número 32, versículos 9 y 10. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 9 y 10. Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Lo halló en tierra desierta, en desierto horrible y yermo, lo condujo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Ese pueblo que se apartó, ese pueblo que fue allá al desierto, que se fue, Dios lo buscó y después dice, mira, tú eres la niña de mis ojos. No importa cuán hondo tú has caído en el lodo del pecado, todavía tú eres la niña del ojo de Dios. Todavía Él te ama. Todavía Él te llama. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú te alejaste de Dios. Por eso es que Él te está llamando. Pero Dios no obliga a nadie. Dios quiere que la gente le obedezca por amor, no por miedo. La obediencia a Dios se debe hacer por amor. Libro de Zacarías. Vamos al libro de Zacarías. Capítulo número 2. Versículo número 8. Zacarías 2, 8. Zacarías 2:8 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, después de la gloria Él me ha enviado a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Tú que estás condenando al pecador porque en debilidad se apartó un poco y cayó en pecado, tú que estás condenando a ese pecador, tú estás tocando la niña del ojo de Dios. ¿Y qué dice Dios? No te atrevas a tocar la niña de mi ojo. Apocalipsis 12, 10 y 11. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Dice así. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual os acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Quién es el que nos acusa? ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el que condena? Es Satanás. Cuando yo lo único que hago es condenar y acusar y seguir condenando, lo que estoy haciendo es la obra de Satanás. Porque voy a seguir diciendo, Dios no nos dejó a nosotros en este mundo para condenar a nadie. El Señor nos dejó a nosotros como pueblo en este mundo para ayudarlo a que las almas vengan a Cristo. Para que las almas escuchen el Evangelio, ese Evangelio eterno que dice, la hora de su juicio ha llegado. Dale gloria solamente a Dios, cuidando tu cuerpo,
teniendo el carácter de Dios en ti, y adórale solo a Él, guardando los mandamientos, especialmente el día santo de Dios, que es el séptimo. Si tú no haces eso, si tú no entiendes que estamos en juicio, si tú no le das la gloria a Dios, si tú no guardas los mandamientos de Dios, eres Babilonia, y Babilonia ha caído. Y como Babilonia ha caído porque cambió el día de Dios del sábado al domingo, diciendo que tiene el poder de hacer ese cambio, y aquel que acepte ese día de sábado que no es el verdadero, en vez de aceptar el día de Dios que es el séptimo y guarda el primero, recibirá la marca de la bestia y será destruido por el fuego eterno. Ese es el propósito que Dios nos dio a nosotros. Ese es el trabajo que Dios le dio a la iglesia adventista del séptimo día. Llamar a la gente que se vuelvan a Dios. Dice en la página 131. La oración de la viuda, hazme justicia a mi adversario, representa la oración de los hijos de Dios. Satanás es su gran adversario. Es el acusador de nuestros hermanos, el cual acusa delante de Dios día y noche. Está continuamente obrando para representar falsamente y acusar, engañar y destruir al pueblo de Dios. Y en esta parábola Jesús enseña a sus discípulos a orar por la liberación del poder de Satanás y sus agentes. ¿Cuál era el pedido de la viuda? Necesito que me ayudes con mi acusador. Necesito que me ayudes con aquel que quiere acabar conmigo. Necesito que me ayudes con aquel que quiere quitarme la libertad. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Señor, ayúdame a poder salir de las garras de este enemigo que lo único que hace es acusarme, condenarme y lo único que quiere es destruirme. Libro de Zacarías, nuevamente, capítulo número 3. Versículos 1 al 3. Zacarías 3, versículos 1 al 3. Dice, y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Esas vestiduras viles eran representando el pueblo de Dios, el pecado del pueblo de Dios. No, también Josué estaba ahí. El sumo sacerdote que, los sumos sacerdotes no pecaban, pero fíjate bien, escucha esto. Los sumos sacerdotes no pecaban, pero ¿qué ocurría el día de expiación? El día de expiación, ese sumo sacerdote que tú dices que no pecaba, antes de poder interceder por el pueblo, tenía que sacrificar un animal para el perdón de sus pecados primero. Ese sumo sacerdote, el día de expiación, tenía que sacrificar un animal para el perdón por sus pecados. Después tenía que sacrificar otro animal para el perdón de los pecados del pueblo. Entendamos eso. Sigue diciendo en la página 131. El pueblo de Dios está representado aquí por un criminal en el juicio. Josué, como sumo sacerdote, está pidiendo una bendición para su pueblo que está en gran aflicción. Mientras está intercediendo delante de Dios, Satanás está a su diestra como adversario suyo. Acusa a los hijos de Dios y hace aparecer su caso tan desesperado como sea posible. Presenta delante del Señor sus malas acciones y defectos. Mire, gente, esta gente lo único que hace es
todo lo malo. Lo único que hablan es de pecado, de pecado, de pecado, de pecado. Todo el tiempo están hablando de pecado. En ningún momento hablan del arrepentimiento. En ningún momento llaman al pueblo al arrepentimiento. ¿Quién es el único que es adversario y siempre nos está acusando de pecado? ¿Quién es? Satanás. Satanás es el único que en todo momento nos está acusando de pecado. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Sigue diciendo, mientras sus faltas y fracasos, esperando que aparezcan de tal carácter a los ojos del Cristo, que Él no les preste ayuda en su gran necesidad. Que nos muestra sus faltas y fracasos, esperando que aparezcan de tal carácter a los ojos de Cristo, que Él no les preste ayuda en su gran necesidad. Josué, como representante del pueblo de Dios, está bajo la condenación, vestido de ropas inmundas, consciente de los pecados de su pueblo, y se siente abatido por el desaliento. Satanás oprime su alma con una sensación de culpabilidad que lo hace sentirse casi sin esperanza. Sin embargo, ahí está como suplicante frente a la oposición de Satanás. Acuérdense que la semana pasada hablamos acerca de Daniel, de cómo Daniel, y anoche también, de cómo Daniel había orado y confesando el pecado del pueblo, pero también había confesado el pecado suyo. O sea, Daniel confesó el pecado del pueblo, pero también confesó su pecado. Porque nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Dice, página, ¿dónde estoy? Miren, ¿dónde me quedé? Ok, sigue en la página 132, perdón, disculpe. La obra de Satanás como acusador empezó en el cielo. Esta ha sido su obra en la tierra desde la caída del hombre, y será su obra en un sentido especial mientras nos acerquemos al fin de la historia de este mundo. ¿La hora de qué? De acusarnos, de acusarnos, de acusarnos. A medida que ve que su tiempo se acorta, trabaja con mayor ardor para engañar y destruir. Se aira cuando ve que en la tierra hay un pueblo que, aun con su debilidad y carácter pecaminoso, tiene respeto por la ley de Jehová. Está resuelto a hacer que ese pueblo no obedezca a Dios. Se deleita en su indignidad y tiene lazos preparados para cada alma, a fin de que todos queden entrampados y separados de Dios. Trata de acusar y condenar a Dios y a todos los que luchan por llevar a cabo sus propósitos en este mundo con misericordia y amor, con compasión y perdón. Si tú no perdonas a tu hermano la ofensa que te hace, tampoco el Padre que está en los cielos te va a perdonar. Sigue diciendo en la página 132. Toda manifestación del poder de Dios en favor de su pueblo despierta la enemistad de Satanás. Cada vez que Dios obra en su favor, Satanás y sus ángeles obran con renovado vigor para lograr su ruina. Tiene celo de todos aquellos que hacen de Cristo su fuerza. Su objeto consiste en instigar el mal, y cuando tiene éxito arroja toda la culpa sobre los tentados. Señala sus ropas contaminadas, sus caracteres deficientes, presenta su debilidad e insensatez, su pecado e ingratitud, su carácter distinto al de Cristo, que ha deshonrado a su Redentor.
Todo esto lo presenta como un argumento que prueba su derecho a destruirlos a voluntad. Se esfuerza por espantar sus almas con el pensamiento de que su caso no tiene esperanza, que la mancha de su contaminación no podrá nunca lavarse. Espera destruir su fe así, a fin de que cedan plenamente a sus tentaciones y abandonen su fidelidad a Dios. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Hacernos creer que ya no hay esperanza de salvación para mí, que soy muy pecador. Y eso es lo que están haciendo esta gente. Esta gente están condenando. Y si tú no crees lo que yo estoy diciendo, te vas a perder. Si tú no aceptas la verdad que yo estoy predicando, te vas a perder. Tienes que bautizarte. Yo tengo que bautizarte porque el bautismo que tú tuviste no sirvió. Porque tú eres un impío pecador y no tienes perdón de Dios hasta que tú no vengas a la verdad que yo te estoy presentando. Tú no aceptes la verdad que yo te estoy presentando y tú no dejes que yo te bautice nuevamente. Eso es satánico. Esa es la obra de Satanás. No es que tenemos que vivir una vida perfecta. No, fíjense bien. Hay que abandonar el pecado. Tenemos que llegar a ser santos. Tenemos que llegar a ser perfectos en nuestra esfera. Yo no puedo querer llegar a ser perfecto en la esfera de Dios. Nadie en esta tierra, solamente Cristo, pero nadie en esta tierra ha llegado ni llegará a la perfección de la esfera de Dios. Tenemos que buscar llegar a la perfección con la ayuda de Dios, llegar a la perfección en nuestra esfera, y Él logrará y hará lo que a Él le toque hacer, que yo no pueda hacer. Pero yo no puedo estar acusando a mi hermano que en un momento de debilidad cayó y decirle: ya, te perdiste, no hay esperanza, eres muy pecador, Cristo no te puede salvar. No, eso lo dice Satanás. Romanos 3:26. Romanos, como decíamos anoche, yo no preparo estos temas para contradecir a esa gente, no. Es que están ahí. Es algo como que está ahí. Yo no en ningún momento. Pero está aquí, explicado. Romanos 3:26 dice: la palabra de Dios no se puede contradecir. Dios no se contradice. Para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Qué hay que hacer para ser justificado? Creer en Jesús. ¿Creer qué? Creer que Jesús tiene el poder. Tiene el poder para vencer al acusador. Tiene el poder para limpiarme y tiene el poder para darme a mí para que yo pueda seguir limpio. Pero ese mismo Jesús también es consciente que como Abraham, como David, como Salomón, como Pedro, como María, como Pablo, en cualquier momento de nuestra vida, en la debilidad del hombre, podemos caer. Y por eso dice: yo no quiero que tú peques. Pero si en algún momento de debilidad tú caes en el lodo del pecado, si en algún momento de debilidad Satanás te vence y te lleva al lodo del pecado, abogado tenemos para con el Padre, y se llama Jesucristo, tu Salvador. Aquí no estamos diciendo excusas para pecar, no. Aquí estamos diciendo que como hombres que vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de sufrimiento, lleno de agonía, lleno de tantas cosas, que está siendo dominado por el maligno, en cualquier momento tú y yo podemos caer. Eso es lo que estamos diciendo. Sigue diciendo en la página 132 y 133. Los hijos del Señor no pueden contestar las acusaciones de Satanás,
Al mirarse a sí mismos están listos a desesperar, pero apelan al divino abogado. Ay, mamá. Esta gente dice que ese abogado no es para los pecadores, sino que es para los justos, y que es para los pecados que usted cometió antes de su justificación. Aquí dice que este abogado es para todo aquel que va a él. Presenta los méritos del Redentor. Dios puede ser justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con confianza los hijos del Señor le suplican que acalle las acusaciones de Satanás y anule sus lazos. Hazme justicia de mi adversario, dicen, ruegan, y con el poderoso argumento de la cruz, Cristo impone silencio al atrevido acusador. Yo quisiera que este estudio le llegue a esa gente. Porque ¿qué estamos estudiando aquí? Yo no estoy dando opinión. Aquí estamos leyendo la Biblia y el espíritu de profecía. Ellos leen una cita del espíritu de profecía aquí, otra allá, otra aquí, otra allá. No, aquí estamos leyendo el capítulo entero. El capítulo entero. Dice la página 133. Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que has escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Fíjense bien, a esa pecaminosa Jerusalén, Satanás está acusando a Jerusalén. No, son pecadores, son unos malditos, son pecadores hipócritas, te negaron, te rechazaron, son mis hijos. Y Dios le dice a Satanás: yo te reprendo, esos pecadores son míos, son tizones que yo arrebaté del fuego. ¿Quién eres tú para acusarlos? Yo los tengo como la niña de mis ojos. No me los toques. Cuando Satanás trata de cubrir al pueblo de Dios con negrura y arruinarlo, Cristo se interpone. Aunque han pecado, Cristo ha tomado la culpabilidad de su pecado sobre su propia alma. Tú, Nelson Cuarto Ángel, que dice que los pecados de los justos van a caer sobre Azazel, aquí dice lo contrario. Nelson Cuarto Ángel, ¿tú sabes cuándo van a caer los pecados sobre Azazel de los justos salvados? Cuando Cristo venga por segunda vez, no es ahora. No es ahora. Ahora todos los pecados están cayendo sobre Cristo en el lugar santísimo del lugar santo. Todos los pecados de todo hijo de Dios que se arrepiente y confiesa sus pecados van al cielo, al lugar santísimo. Y cuando Cristo venga, pondrá esos pecados sobre Azazel, Satanás. No es ahora. Ha arrebatado a la especie humana como tizón del fuego. Por su naturaleza humana está unido al hombre, mientras que por su naturaleza divina está uno con el Padre, Dios infinito. La ayuda está puesta al alcance de las almas que perecen, el adversario queda reprendido. Quiero leer nuevamente. Por su naturaleza humana está unido al hombre, mientras que por su naturaleza divina es uno con el Dios infinito. La ayuda está puesta al alcance de las almas que perecen, el adversario queda reprendido. Zacarías 3, 3-7. Vamos nuevamente al libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 3-7. ¿Por qué vamos a leer el 3 nuevamente? Eso. Zacarías 3, 3-7. Tenemos que leer el 3 nuevamente, ya lo leímos, pero tenemos que volverlo a leer. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, he hecho pasar de ti tu pecado. Escucha lo que dice ahora Dios. He hecho pasar de ti, Ramón, tu pecado, y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: ahora escucha la amonestación de Dios para nosotros hoy. Escucha bien. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y también tú guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí
te daré plaza. ¿Qué hay que hacer? Hay que guardar y andar en los caminos de Dios, guardar los mandamientos de Dios, guardar los estatutos de Dios, buscar hacer eso, buscar en todo momento. ¿Sabe cómo se hace eso? Orando, estudiando y ayudando a las almas a conocer del Evangelio. Si nosotros sacamos el tiempo para hacer eso, tendremos victoria sobre la tentación y el pecado diariamente. Pero si el pecado llega y nos vence, todavía hay esperanza. Página 133 sigue diciendo: luego, con la autoridad del Señor de los ejércitos, el ángel hizo una promesa solemne a Josué, representante del pueblo de Dios. Aún entre los ángeles que rodean el trono de Dios será el lugar si tú guardas los mandamientos de Dios, si yo guardo los mandamientos de Dios, si andamos en sus caminos y ayudamos a las almas a la salvación, entonces tendremos lugar con los ángeles que están junto al trono de Dios. Sigue diciendo, página 133. No obstante los defectos del pueblo de Dios, Cristo no se aparta de los objetos de su cuidado. Tiene poder para cambiar sus vestiduras, saca sus ropas contaminadas y pone sobre los que se arrepienten y creen su propio manto de justicia y escribe perdonado frente a sus nombres en los registros del cielo. Los confiesa como suyos ante el universo celestial. Su adversario Satanás queda desenmascarado como acusador y engañador. Dios hará justicia a sus elegidos. Aunque tengamos defecto de carácter, aunque hayamos sido vencidos por Satanás, por eso nos acusa. ¿Por qué que Satanás nos acusa? Porque primero nos hace caer. Y cuando logra que caigamos, entonces nos acusa delante de Dios. Ese es un pecador empedernido. No tiene derecho al perdón. No puede, Dios no escucha pecadores. No, Dios, tú no puedes escuchar a ese pecador porque tú no escuchas pecadores. Dios nunca ha dicho eso. Eso era una creencia de los judíos. Si mi pueblo que está en pecado, escucha, si mi pueblo que está en pecado se humillara y suplicara en pecado, yo oiré su oración. Eso dice la palabra de Dios. La oración, hazme justicia de mi adversario, página 134, se aplica no solamente a Satanás, sino a los agentes a quien instiga a presentar falsamente, atentar y destruir al pueblo de Dios. Los que han decidido obedecer los mandamientos de Dios entenderán por experiencia que tienen adversarios que son dominados por una fuerza infernal. Tales adversarios asediaron a Cristo a cada paso con una constancia, resolución que ningún ser humano puede conocer jamás. Los discípulos de Cristo, como su maestro, son perseguidos por la tentación continua. Allí en Getsemaní, ¿sabe qué estaba haciendo Satanás? Acusándote a ti y a mí. Le dijo a Cristo, ¿para qué tú vas a ir a la cruz? Son pecadores, no lo merecen. El pueblo que tú le diste tanto privilegio te ha rechazado. Uno de tus discípulos te va a negar. El otro te va a traicionar. Todos te van a abandonar. Son muy pecadores, no merecen este sacrificio. Cristo fue a la cruz, murió, derramó su sangre para que tú y yo hoy tengamos perdón de pecado. Y ahora Satanás dice, no hay sangre para perdón de tus pecados. Cristo se presenta ante el Padre en mi sangre. Satanás dice, no hay sangre para el perdón de tus pecados. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Cristo dice mi sangre, Satanás dice no hay sangre. Santiago 5, 1 al 6.
Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 6 dice. Mucha gente dice, pero el hermano Ramón lee mucho espíritu de profecía y no lee la Biblia. Yo no sé qué estudios están viendo. Porque aquí estamos leyendo la Biblia junto con el espíritu de profecía. Dice, vamos ahora ricos, llorar y aullar por vuestras miserias que os vendrán. Acuérdense que la riqueza es la justicia propia. La Odisea decía, yo soy rica y no tengo necesidad de nada. Y Cristo dijo, tú eres un pobre, miserable. La riqueza que está hablando aquí es la justicia propia. Yo soy el profeta del tercer Elías, yo soy el representante y el reemplazo de Elena de White, yo no peco, ya soy santo. Si tú eres un pecador, tienes que venir a mí, tienes que buscar un santo para que ore por ti. Porque Dios no escucha a pecadores. Ahora tú tienes que buscar un santo. En otras palabras, llama a Nelson Cuarto Ángel, llama a Víctor Rodríguez, que son santos, que no pecan, para que oren por ti, para que Dios pueda escuchar sus oraciones y tú puedas recibir perdón. Yo creo que eso es católico, no sé. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. La justicia propia, acuérdense, que era la ropa de Adán y Eva, justicia propia. Aquel que entró a la boda del Hijo con su propia ropa, justicia propia. 3. Vuestro oro y plata están corroídas, y su óxido testificará contra vosotros, y comerá vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. ¿Ven? La justicia propia aquí está siendo presentada. En vez de la justicia, la fe de Cristo, no, mi justicia propia. 4. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, el cual por engaño no le ha sido pagado de vosotros, y a los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Mire, hermanos, yo quiero dejar de trabajar para poder estudiar más la palabra de Dios y ser el tercer Elías 100%, ser el profeta de Dios 100%, no depender de nada. Así que yo necesito, si ustedes quieren que yo dé el 100% de mi vida al estudio de la palabra de Dios y a darle estudios y videos a ustedes, ustedes me envíen sus diezmos y yo dejo mi trabajo y me voy 100%, pero ustedes tienen que enviarme sus ofrendas para yo poder hacer eso. Así dicen, así están diciendo, dame tus ofrendas para yo poder dejar de trabajar y poder estudiar más la palabra de Dios y poder traerte la verdad nunca antes escuchada que Dios me ha dado, porque Dios me ha dicho a mí que tengo que hacer eso. Wow. 5. Habéis vivido en placeres sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis engrosado vuestros corazones como en el día de la matanza. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo y no os resiste. Y él no os resiste. Condenado al justo. Cuidado con tocar la niña del ojo de Dios. ¿Cómo fue que creímos ahorita? Aunque defectuoso de carácter, el pueblo de Dios, aunque pecador, el pueblo de Dios es la niña de su ojo. Las Escrituras describen la condición del mundo precisamente antes de la segunda venida de Cristo, lo que leímos en Santiago ahora. Estamos en la página 134. Este es un cuadro de lo que existe hoy. Por toda suerte de opresión y extorsión, los hombres están amontonando fortunas colosales, mientras que los clamores de la humanidad que perece de hambre están ascendiendo a Dios. Dame tus ofrendas para yo dejar de trabajar, para no tener que montarme a hacer un Uber, para poder quedarme en mi casa aquí estudiando, vagueando, no haciendo otra cosa nada más que estudiar, para yo poder dar videos y darle like y comparte para que suba la audiencia, para que tus ofrendas y YouTube me den dinero.
Eso es lo que están diciendo por ahí. Isaías 59, 12 al 15. Isaías 59, 12 al 15. Y otros, no, el que está trabajando, ganando dinero y para aquel, fíjense bien, hasta esto están diciendo, si tú agarraste un préstamo para comprar tu casa, estás pecando. Porque la Biblia no dice nada de eso. En ningún sitio tú vas a ver a ningún apóstol haciendo un préstamo para comprar su casa. Y eso es pecado. O sea que Ramón Ayala, que está pagando su casa al banco porque no tenía $75,000 para comprar la casa cash, tuvo que agarrar un préstamo para pagar una casa donde yo pueda vivir. No es una casa grande, es una casa humilde. Yo estoy en pecado porque fui al banco a agarrar un préstamo para comprar mi casa. Y la estoy pagando poco a poco. Estoy en pecado, según ellos. Porque yo tenía que haber dado ese dinero a ellos para que ellos pudieran hacer la obra. Isaías 59, 12 al 15. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo entrar. 15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal se convierte en presa, y lo vio Jehová, y desagradó a los ojos, porque pereció el derecho. Este así llamado tercer Elías, Nelson cuarto ángel, utilizaba un lenguaje despectivo para Dios. Pero un lenguaje, hermano, que aquello yo no me atrevo a decirlo. Mi esposa sabe cuál es el lenguaje, pero yo no me atrevo a repetirlo. Pero le dijeron que dejara de utilizar ese idioma, ese lenguaje ofensivo y blasfemo. Hizo un video y dijo que iba a dejar de hacerlo porque él entendía que estaba mal. No se arrepentía ni dejaba de creer. No estaba dejando de usar ese lenguaje porque se arrepentía ni no creyera lo que decía. Pero por evitar ofender a las demás personas lo iba a dejar de hacer. Y si volvía a utilizar ese tipo de lenguaje, se retiraba de las redes sociales y no predicaba más. Hace 3 días atrás, en esta semana, utilizó el mismo lenguaje repetidas veces y dijo, y no me cansaré de utilizarlo, lo voy a utilizar porque ese es el lenguaje que Dios me ha dicho que utilice. Y yo digo, ¿no prometiste dejar de utilizarlo porque sabías que era malo? Y ahora lo estás utilizando, ¿y qué haces todavía en las redes sociales? Mejor es no prometer antes de prometer y no cumplir, dice la palabra de Dios. Dice en la página 134, 135, dice, esto se cumplió en la vida terrenal de Cristo. Él era leal a los mandamientos de Dios, poniendo a un lado las tradiciones y requerimientos humanos que se habían ensalzado en su lugar. Por causa de esto, fue aborrecido y perseguido. Esta historia se repite. Las leyes y tradiciones de los hombres son ensalzadas por encima de la ley de Dios, y los que son fieles a los mandamientos de Dios sufren oprobio y persecución. Decíamos esta mañana que este país, Estados Unidos de Norteamérica, el poder que adquirió fue porque era un país de libertad religiosa y libertad de un rey. No tenía papa, no tenía rey. En este país, cuando fue fundado, existía la libertad de que usted podía adorar a quien usted quisiera. Usted podía, si usted quería hablar en contra del gobierno, usted lo podía hacer sin que nadie le represalia ni nada. Pero hoy en día ya eso no está siendo posible. Porque si usted habla en contra del movimiento del arco iris, lo pueden mandar a matar, lo pueden querer acabar, le cortan el Facebook, el YouTube. Si usted habla en contra de esa cosa que ocurrió hace unos años atrás, que no se puede decir su nombre, también le cortan.
Y muy pronto esta nación, que los dos cuernos como cordero era la libertad civil, no rey, democracia, donde el pueblo es el que mandaba, y la libertad religiosa, los dos cuernos. Pero dice que esa nación, ese poder, esa bestia iba a hablar como dragón, y ya está empezando a hablar como dragón. Cristo, por causa de su fidelidad a Dios, fue acusado como violador del sábado y blasfemo. Se declaró que él estaba poseído por un demonio y se lo denunció como Beelzebú. De igual manera, sus seguidores son acusados y calumniados. Así espera Satanás inducirlos a pecar y a deshonrar a Dios. El carácter del juez de la parábola, que no temía a Dios ni al hombre, fue presentado por Cristo para demostrar la clase de juicio que se realizaba entonces y que pronto se iba a presenciar en su propio proceso. Deseaba que su pueblo de todos los tiempos comprendiese cuán poca confianza se puede tener en los gobernantes o jueces terrenales en el día de la adversidad. Con frecuencia los elegidos de Dios tienen que estar delante de los hombres que ocupan posiciones oficiales, pero que no hacen de la palabra de Dios su guía y consejero, sino que siguen sus propios impulsos sin disciplina ni consagración. En la parábola del juez injusto, Cristo demostró lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Miren. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Cristo, nuestro ejemplo, no hizo nada para vindicarse o librarse a sí mismo. Confió su caso a Dios. Escuchen, por favor, escuchen. Así, los que le siguen no han de acusar o condenar ni recurrir a la fuerza para librarse a sí mismos. Dejemos de condenar, dejemos de acusar, llevemos el evangelio como debe ser, llamemos a la gente a dejar el pecado, sí, llamemos a la gente a que se arrepienta, que confiese, que abandone el pecado, sí, pero no condenemos a nadie, no acusemos, el acusador es Satanás. Si yo condeno y acuso, estoy haciendo la obra de Satanás. Sigue diciendo en la página 135. Cuando sufrimos pruebas que parecen inexplicables, no debemos permitir que nuestra paz sea malograda. Por injustamente que seamos tratados, no permitamos que la pasión se despierte. Condescendiendo con un espíritu de venganza, nos dañaremos a nosotros mismos. Ustedes saben por qué yo me doy cuenta de que esta gente tiene un espíritu de venganza. Porque cuando ellos piden prueba de que ellos están hablando falsedad, y usted le manda las pruebas de que ellos están hablando falsedad, esa gente se enoja, se molesta, se parecen demonios y empiezan a gritar y usar un lenguaje ofensivo. Porque lo que quieren es venganza. Algo le hicieron en la iglesia que se fueron y están buscando venganza. Dice, destruimos nuestra propia confianza en Dios y ofendemos al Espíritu Santo cuando condenamos, cuando acusamos, cuando dañamos a los demás. Hay a nuestro lado un testigo, un mensajero celestial que levantará por nosotros una barrera contra el enemigo. Él nos envolverá con los brillantes rayos del sol de justicia y a través de ellos Satanás no puede penetrar, no puede atravesar este escudo de luz divina. Mientras el mundo progresa en la impiedad, ninguno de nosotros necesita hacerse la ilusión de que no tendrá dificultades, pero son esas mismas dificultades las que nos llevan a la cámara de audiencia del Altísimo. Podemos pedir consejo a aquel que es infinito en sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, por favor, no nos dejemos engañar. Satanás lo que quiere es destruirnos.
Satanás es el que nos acusa a nosotros día y noche. Satanás es el que dice, tú eres muy pecador, no tienes salvación. Satanás es el que dice, Dios no te puede perdonar, no hay sangre para ti que eres muy pecador. Esa es la obra de Satanás. Pero la obra de Cristo es, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Pablo dijo que Cristo vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero y el más grande. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Cristo está a las puertas. El tiempo de gracia se está acabando. La prueba final del pueblo de Dios, que es la ley dominical, en el cual habrá una separación de los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia, está a las puertas pronto. ¿Cuál será mi decisión? ¿Cuál será tu decisión? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por tu santo sábado. Gracias por la esperanza que tenemos en que todavía la sangre del Señor Jesucristo está dispuesta y disponible para la limpieza de mis pecados, de nuestros pecados. Pero hemos pecado. Pecamos. Queremos vencer ese pecado. Queremos mantenerlos limpios, pero solamente lo podemos hacer si nos tomamos de tu brazo y aceptamos tu poder y tu ayuda. Por eso en esta tarde te pedimos que nos des esa fortaleza, que nos des ese poder, que nos des ese ánimo, que cuando venga Satanás a acusarnos de que somos muy pecadores podamos decir, yo estoy bajo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento quiero pedirte por Lucy con su niña y en su casa, que tú la acompañes, le des sabiduría, le des paciencia, le des amor, le des justicia, misericordia, para que ella pueda cada día seguir hacia adelante con su hijo, llevándolo con amor por el camino correcto. También a nuestra hermana Astrid la ponemos en tus brazos de amor, sus dolores, sus padecimientos, sus tristezas, sus aflicciones, que tú las tomes, la acompañes y si es tu voluntad que la limpies, la cures de todos sus dolores. A esos hijos tuyos que se han apartado, seguimos rogando y poniéndolos en tus brazos de amor. A los que no veo su nombre también, por ellos rogamos. Y aquellos que verán más tarde el estudio, que estas palabras hayan sido de consuelo, de paz y de amor. Y al comenzar esta semana, muy pronto que tú nos sigas bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Que el Señor los acompañe. Se está acabando el sábado aquí donde nosotros vivimos, aquí en Carolina del Norte. Estamos hablando de unos 15 minutos que nos quedan. En otros lugares quizá ya se puso el sol, en otros lugares se puede poner un poco más tarde, pero que cuando comience la semana donde esté, si que ya comenzó la semana, que tengan una semana bendecida, que tengan una semana llena de gozo, de amor, que tengan una semana que aunque no haya paz alrededor tuyo, la paz del Señor Jesucristo siempre esté a tu lado. Y recuerda, tú, hijo, regresa al hogar. Que el Señor los bendiga.